Martín, muchísimas gracias por recibirme en tu hogar, por aceptar esta invitación para poder dialogar un poco entre tú y yo y conocer un poco más de la vida artística, de la vida profesional, por supuesto, tuya, y un poco también de la vida personal. Así que me gustaría primero pues estrechar tu mano. Te agradezco un montón por este tiempo y esta oportunidad. Y pues empecemos por el principio. Me gustaría mucho saber qué recuerdos te evoca cuando hablamos de Temuco, Chile y tu infancia, por favor. ¿Cuál recuerdo es ese que te invade y que tal vez ya dio camino a esa trayectoria musical que ahora llevas? Por favor, cuéntanos, ¿cómo fue esa niñez de Martín? Una buena pregunta, la verdad no estaba preparado para ella. A ver, mira, Temuco tiene que ver, creo que no hay día mañana que no me despierte, no mire para afuera y diga, uy, Hamburgo se parece tanto a Temuco por el clima, por lo cual tengo siempre esa conexión con mi ciudad. Y pensar en Temuco me hace básicamente siempre pensar mucho en lo que fueron los primeros 8 años de mi vida. Obviamente, claro, uno en los primeros 3 probablemente no se acuerda tanto, pero me recuerdo mucho cuando estaba en los primeros años de colegio y vivía en esos momentos con mi madre y mi abuela. Vivíamos en una casa. Y me acuerdo mucho, por supuesto, ahí de los inviernos. Me acuerdo mucho también de mi pasión por el fútbol. Yo de niño era muy hincha de la Universidad Católica, un equipo ahí de ¿Todavía lo sigues siendo? Por supuesto, claro. soy hincha de la Universidad Católica de toda la vida. Pero me acuerdo mucho también de que ahí empezó ya tempranamente una gran pasión por el rock. De hecho, uno de los capítulos que más recuerdo fue que creo que fue en el verano no sé si del 97 o del 98, que mi mamá estaba organizando las escuelas de rock en Temuco y venía gente de Santiago, la capital de Chile, y se iba a tocar a un edificio determinado de la universidad más grande de la ciudad, que se llama Universidad de la Frontera. Y claro, la gente le llevaba regalos a mi mamá, cassettes de Iron Maiden, de Marilyn Manson, creo que llegó otro de Soda Stereo, por ejemplo, y mi mamá me los regalaba a mí. Y recuerdo que hoy, de tener 7, 8 años, de haber estado rayando con un cassette de Iron Maiden, que era el famoso cassette este del 666, el número de la vez. Claro. Pero que obviamente como niño uno no entiende nada. Pero me acuerdo de haber escuchado tantas veces ese cassette. Y como que de alguna forma recuerdo de que ahí salió como una cierta pasión por el rock. Me acuerdo también en ese momento un muy buen amigo mío era fanático de Metallica. Él tenía hermanas mayores y las hermanas tenían pololos, novios, y les gustaba mucho Metallica y estaba de moda el Reload de Metallica. Y que claro, que era un discazo, o sea, partía con un par de temas, Fuel, que me acuerdo toda la vida que es una de mis canciones favoritas, y como que de ahí empezó a salir toda esta pasión como por la música, por la guitarra. Estuvo siempre ahí desde niño, tenía siempre esa pasión con el rock. Yo escuchaba, recuerdo estos discos que te digo, o estos músicos los escuchaba yo sin saber cómo eran físicamente, porque en ese tiempo no habían videos, nada. Pero como que yo escuchaba eso y decía, oh, qué genial, que me gusta la fuerza de esto. Y claro, uno molestaba así como tocando guitarra, etc. Y recuerdo que eso debió haber sido a los principios del año 2000, en un verano visitando a mi papá en La Serena, en el norte de Chile, donde él trabajaba. Él me regaló una flauta dulce de esta. Y mi papá sabía tocar flauta dulce, me enseñó a tocar algunas cosas. Y recuerdo, me gustó y recuerdo que me había gustado bastante. Y empecé a sacar canciones, empecé después a tocar en el grupo de flautas del colegio. Y en algún momento pensé en cambiar a la flauta traversa. Cuando ya podía tocar, no quiero aprender a tocar flauta traversa, pero por lo que recuerdo no había profesores en mi ciudad en ese momento, así que lamentablemente eso quedó hasta ahí.
Te estoy hablando, eso fue a principios del año 2000. Y ese momento, curiosamente, se generó algo interesante en mi vida, que yo me empecé a fascinar por la música clásica, por Mozart, por Beethoven, por Liszt, recuerdo. Me fasciné mucho. Tenía 9 años. Pero me empezó a fascinar esa música. Eso quedó después ahí, por así decirlo, como esas distintas etapas de niño, de que ya me gustan los Power Rangers y estás ahí un rato con los Power Rangers y después te gusta Pokémon. Era un poco así, un poco un juego, pero recuerdo que se logró generar como una conexión, así que uno dice, esto es importante. Obviamente, como todo buen niño, yo quería ser futbolista. Claro. Y lo que sí recuerdo es que en algún momento mi papá me regaló también, creo que fue para mi cumpleaños número 9, me regalaron con mi abuelo una guitarra, así fue como el regalo planeado. ¿La primera guitarra? Una primera guitarra acústica. Claro, mi papá me enseñó a tocar, creo que un la mayor, un re mayor. Yo era chico, la guitarra ya era un poquito grande y duelen los dedos, al tiro tocar 3 notas y como que la guitarra quedó ahí en la pieza, a la espera. Y después lo que recuerdo es que fue el 2011. Fue un día mi primo mayor, que era fanático en ese momento de Nirvana. Y me fue a ver de otra ciudad de Chile y llevó la guitarra. Su guitarra eléctrica y qué sé. Wow. Y claro, ella me empezó a mostrar un poco, un par de acordes, cómo sonaba. Y claro, yo me acuerdo de haber empezado a tocar guitarra. Y me acuerdo que me gustó. Pero dije, no, pero yo no quiero esta, yo quiero la otra. ¿Sí? Era como esas cosas intuitivas que tú decís, no, yo me siento bien con la otra, yo quiero la otra. Yo quiero la guitarra eléctrica. Yo quiero la eléctrica. Y se dio en un momento muy particular también, porque era una época que pasaron 2 cosas. En Chile volvió un grupo muy famoso que se llamaban Los Prisioneros. ¿Cómo no? ¿Sí? Y que todos los cabros chicos, me acuerdo que era un furor. O sea, todos nos volvimos locos en el colegio y queríamos tocar toda guitarra porque volvieron Los Prisioneros. Y al mismo tiempo era la época esta de MTV, en donde MTV estaban todas estas bandas buenísimas, Offspring, Blink 182, Papa Roach, Linkin Park, estaban todas empezando como a tocar, o algunas llevaban más tiempo, los Red Hot, System of a Down. Y entonces como que había un tema ahí con la música que era de pasar música y en fin. Y así recuerdo que eso fue el 2002 y me acuerdo que ese año, claro, o sea, yo perdí la cabeza con la guitarra y lo único que hacía era tocar guitarra, no me interesaba nada más. Y lo único que quería sí era mi guitarra eléctrica. Como no me interesaba nada más, el colegio obviamente no me iba muy bien y mis papás me dijeron, mira, a ver, esfuérzate un poquito en el colegio, saca relativas buenas notas y ya después sigue con tu sueño. Claro, y ya después viene la guitarra y era en el fondo la condicionante, te dejamos tocar a la weá que queráis, me decían, pero las notas no, el colegio no lo decía. Por supuesto. Y la verdad es que así me fui hasta que terminé el colegio y esos son como los recuerdos que tengo de Temuco, de tus primeros años. De mis primeros años. Y ya una vez con la guitarra eléctrica ya era... si bien obviamente como todo en la vida hubo momentos de alto y bajo. Recuerdo que eso ya fue como amor. A mí no me interesaba nada más. Yo iba al colegio, ya ponía atención a lo que me gustaba, pero ya lo único que esperaba era que fuesen las 4 de la tarde para volver a la casa a tocar guitarra. Claro. Y para volver ya en algún momento a componer mis primeras canciones o para pensar en participar en algún concurso. Fui un par de veces a tocar a Santiago de niño, o sea, de niño, ya con 15, 16. Después tuve una banda con amigos, que obviamente ya una vez que cada uno salió del colegio se separó, pero como que había un tema ahí muy fuerte con la música. Yo dije, ya, esto es lo mío, me tengo que ir por acá, el colegio, nada, no tengo ganas de ser. Y eso es lo que me acuerdo de Temuco, básicamente esa infancia, esos capítulos escuchando música en el living de la casa y saltando arriba de los sillones. Y la otra ya es cuando en algún momento ya empecé a tocar guitarra y empecé a sentir esa cosa quiero ser guitarrista. Y
creo que si hay un evento en particular que sí pasó en Temuco, que para mí fue muy fuerte, fue una vez que fue un guitarrista chileno muy famoso que se llama Alejandro Silva. Fue en octubre del 2003. No lo conocíamos nosotros en ese entonces, pero estábamos con mi primo. Y fue como, oye, va a venir un santiaguino a tocar acá a la ciudad. Y ha tocado con Joe Satriani, con Steve Vai. Yo ya me había ido metiendo como en el mundo de los guitarristas virtuosos, porque eso era lo que a mí me gustaba. Y vamos a ver, vamos al concierto. Ah, ya, sí, vamos. Perfecto. Éramos chicos, yo tenía 12, él creo que tenía 14, 15. Y recuerdo que ambos salimos después así, pero nos voló la cabeza. Claro. Un antes y un después. Verlo a él fue un antes y un después, y ver que claro, que era chileno y que tocaba igual o mejor que como tocaban los tipos que tú veías y admirabas, y era una cosa así, pero hey, ¿quién es este tipo? Es como una inspiración cercana, pues, ¿no? Fue una inspiración brutal. Que hacía pensar en que se podía hacer realidad cualquier sueño musical. Fue una inspiración brutal. Y la verdad es que le pasó a harta gente de mi generación que yo recuerdo. Hasta el día de hoy de repente nos juntamos cuando me junto con conocidos, con amigos, y nos acordamos de los tiempos del colegio y de la música. Y claro, nos acordamos de cuando él iba a tocar, Alejandro Silva, o sea, cuando iba a tocar a Temuco y de sus temas y de lo virtuoso que era. Y en el fondo cómo eso también fue para nosotros como, oye, hay una persona que es sequísima en Chile y que ha tocado con tipos grandes, Satriani, Vai, había tocado con Gilbert, creo que también con Paul Gilbert, otro tremendo guitarrista. Y me acuerdo que claro, él era como el referente. Eso en relación a Temuco, claro, que vivía ya hasta los 17. Si bien me acabas de hacer un resumen de este primer panorama, me es inevitable preguntar dos cosas. Uno, la herencia familiar musical, si bien no eran músicos profesionales, pero me puedo imaginar que sí había una pasión y una vida musical intensa en la casa. ¿Cómo recuerdas de eso? ¿Crees que hay una herencia musical dentro de tu familia, la cual reposa en ti actualmente, tal vez? Sí, creo que ahí mi papá fue fundamental. Mi papá tocaba guitarra. Bueno, creo que ahora volvió a tocar, obviamente por trabajo, en algún momento dejó, pero su hobby de niño era la guitarra y estaba por lo que cuentan, creo que tocaba todo el día y no paraba de tocar. Y claro, en ese sentido, el ver eso, claro, los hijos aprenden las cosas que hacen los papás. Claro, el papá tocaba guitarra y tocaba canciones. A mi papá le gustaban mucho los Beatles, pero también le gustaban Los Prisioneros. Tiene un gusto musical de hecho muy amplio, pero claro, la cosa era básicamente de que le gustaba tocar, tocaba bien, además sabía muy buen oído, podía tocar canciones de oído, creo que hasta el día de hoy súper rápido. Entonces yo diría que por ahí iba, o sea, ver ahí como el oficio de que él tenía, que tocaba bien el instrumento, y que le gustaba, que lo hacía con pasión, creo que eso fue creo obviamente. Que porque cuando uno ve que alguien lo hace con pasión, eso es como muy pegadizo, ¿no? Uno lo siente. Pegadizo. Y después, claro, como te contaba, por el otro lado, mi mamá le gusta mucho la música también. Si bien ella nunca se especializó en tocar un instrumento, pero trabajaba siempre mucho con gente ligada al ámbito de la cultura, de la música, de la poesía. Entonces había ese ambiente como pro música en la casa, que daba las ventajas, o que en el fondo te decía, hey, genial que haga esto, genial que te apasione, dale. Nunca fue esa cosa como a otra cosa, o no sé, sale a jugar a la pelota, al fútbol, o que también lo hacía. Sí, claro. Pero siempre estaba como eso, mira, él hace esto, le gusta mucho, cumple con el colegio, que es lo importante. No era el alumno más destacado del curso, pero en el fondo como que cumplía con lo que tenía que cumplir. Claro. Y después me decían, tú dale y estate con la música así, lo que queráis. Claro, es la importancia de tener un entorno que te apoya y que no te, digamos, sabotea tus sueños, ¿no? No, nunca lo sabotearon.
Y de hecho creo que, a ver, cuando yo dije, no, yo quiero dedicarme a esto, quiero ser músico, a ver, uno tiende a pensar desde esa como emocionalidad adolescente de, la familia te quiere sabotear porque te dicen, piensa bien si vas a estudiar música, porque te podéis cagar de hambre o esas cosas que uno escucha. Pero nunca lo hicieron, siendo sincero. Nunca, y viéndolo ya en retrospectiva, porque en el momento, como te digo, cuando uno está con esa cosa adolescente, si alguien te dice no estoy de acuerdo contigo, piensa mejor algo, uno al tiro tiende a pensar, oye, estas personas me quieren pegar codazo, claro, o no quieren que yo cumpla mis sueños, o haga lo que yo quiera. Pero lo decían básicamente por una aprensión, nomás, por experiencia, claro, de que, oye, ve, en una de esas puedes seguir tocando música, pero puedes estudiar derecho, por ejemplo, claro, que yo pude haber estudiado para ser abogado, o haber estudiado alguna carrera más tradicional, una pedagogía en historia. Yo también era fanático de historia, de la historia, y siempre fue mi sueño como el haber podido ser profesor de historia. No, finalmente no lo hice, pero estaba dentro de que, si no hago esto, si no me dedico a la música, me voy a la historia. Tenía un profesor de historia en el colegio que de hecho era así como súper inspirador verlo, como hacía clase, era un ídolo. Por supuesto. Era un rockstar. La otra pregunta que se me hace inevitable es, aparte del rock, que fue la primera influencia en Temuco, ¿existe tal vez todavía un recuerdo de la banda sonora de Temuco? Es decir, los sonidos de la ciudad, la música que produce Temuco en el sur de Chile. ¿Hay algún recuerdo de eso también en ti? Sí, de hecho, un poquito nostálgico, la verdad. Porque recuerdo que cuando mi papá iba a visitar Temuco, íbamos siempre al mercado de la ciudad. Y el mercado de Temuco tiene la particularidad de que no solo están los típicos puestos de comida o donde venden frutas, sino que también había como un sector en donde habían muchos puestos de artesanos y de gente vendiendo artesanía e instrumentos musicales. Y muchos instrumentos musicales de la región, que es en donde está el pueblo mapuche, que es de donde soy yo, que es la novena región de la Araucanía. Entonces recuerdo siempre, tengo esa imagen de niño de ir por el mercado y de ver los distintos instrumentos, las trutrucas, que son en el fondo palos largos con intestino y que sonaban relativamente similar como a los cornos. De repente habían otras que eran enrolladas como los cornos, pero otras eran largas. Habían también otro instrumento, un cultrón, que era básicamente una especie de un tambor, claro, para la ceremonia. ¿Los conoces? Claro que sí. Entonces siempre me he quedado con esos sonidos en la cabeza. A veces de repente en algunas obras, cuando ya he vuelto cuando ya estaba componiendo, traté de evocarlos, de incorporarlos con otros instrumentos, obviamente. Pero siempre como que me quedé con esa imagen, y era básicamente en relación a ese recuerdo de haber estado ahí, de ir pasando por todos esos puestos y de ver a gente que hacía música. La banda sonora, ¿no? Claro. La banda sonora de cuando uno es niño. La banda sonora, exacto. Esa era, podría decirlo, la banda sonora. Y como te digo, bueno, lo que sonaba en la radio. Y básicamente ya después con los amigos, claro, como te digo, nos juntábamos, recuerdo, a ver MTV. Nos juntábamos a jugar Nintendo y a ver MTV y a esperar a cuando salían canciones rockeras que nos gustaran a nosotros. Pero la banda así como de la ciudad, creo que te podría decir que estaba esa experiencia por el mercado musical, por el mercado municipal. Y que de hecho mucha gente después me ha dicho, oye, ¿sabéis qué? No me gustó tanto Temuco, pero el mercado municipal es el mercado municipal más genial que hay. Bueno, en la ciudad es un poquito de repente, no sé, muy estándar quizás. Pero claro, ese lugar tenía una magia. Ahora creo que ya no está, creo que se incendió, ¿no? Y dejó de funcionar, o por lo menos dejó de ser de esa forma como era antes. No sé si sigue, la verdad. Muy bien. Pero eso era sonidos bastante interesantes que recuerdo. Déjame trasladarme un poco más después a tu adolescencia. ¿Cómo
¿Recuerdas todavía cuál fue la primera inspiración que te llamó a escribir música, a decir, "Ah, quiero componer esta canción, quiero componer esta melodía"? ¿Todavía te lo recuerdas? ¿Está en tu memoria? Sí, sí, los primeros fueron Iron Maiden, claramente. Yo quería ser como Emularlos. ellos. Sí, obvio, obvio. O sea, me recuerdo para una Navidad cuando me regalaron el DVD del Rock in Rio de Iron Maiden. O sea, recuerdo haberlo estado por meses viéndolo 3 veces diarias. Era ya una cosa así. Era brutal, era obsesivo. Y claro, una vez que ya tú empezabas a aprender sus canciones, algo, tú querías componer cosas parecidas a ellos. O sea, sí, para mí ellos fueron claramente ese como impulso de decir, hey, quiero ser como ellos. Claro. Ellos lo fueron absolutamente. Eso después cambió, obviamente. Que esa fue otra experiencia musical brutal, que fue cuando vi a Dream Theater por primera vez en Chile, que fue el 2005. Y ahí como que cambié el foco y me fui como más al rock progresivo y como que me quedé como con esa imagen tan pegada de todos los instrumentistas brutalmente virtuosos. Y ahí como que claro, ya me fui delineando como a eso, así ya más de virtuosismo, no tanto como de rock con un buen solo de guitarra, sino de todos secos y que todos muy buenos músicos. Yo creo que esa fue como la segunda experiencia. Pero sí, Iron Maiden fue como esa primera banda que yo quise como, quiero tener una banda como ellos y ese era como el primer sueño. Claro que sí. ¿Cuándo fue ese momento en que tú ya saliendo de esta adolescencia decidiste me quiero dedicar profesionalmente a la música? Pasaron varios episodios. Yo creo que la verdad es de que, como te digo, desde que yo tomé la guitarra eléctrica por primera vez, ¿Lo sabías? yo ya lo sabía. Sinceramente yo lo sabía. Obviamente después uno como que la piensa un poco, como te digo, me gustaba mucho la historia. Y siempre como que dije, no, voy a estudiar pedagogía en historia y me voy a dedicar a la música así como A la par. a la par. O en algún momento igual pensé estudiar derecho, pero derecho ya era como un poco algo así como más alejado de lo que yo de verdad quería. Lo que sí en algún momento dije, hoy me gustaría estudiar esto, era historia. O sea, con historia yo era hincha de... Pero que yo recuerde, como te digo, desde que yo tomé una guitarra, yo soñaba con ser músico. Soñaba con ser guitarrista y eso era lo que quería. Muy bien. No quería, la verdad, como que lo otro me gustaba, me apasionaba mucho también, pero no era tanto. No existía así, ese fuego nivel 10, el otro era fuego nivel 5. Se podía también por ende, pero no había esa cosa tan fuerte. Al final ganó la música, la pasión. Ganó la música. Por supuesto. Y cuando llegas a tu primera licenciatura en la universidad en Chile, ¿cómo fue esta experiencia ya de empezar a educarte musicalmente? ¿Cuáles fueron las perspectivas que cambiaron? ¿Cómo tu mente ya fue adiestrándose hacia el lado musical? Cuéntame un poco un resumen de esta primera licenciatura en música. Fue una experiencia bastante compleja, la verdad, si yo la analizo. Creo que, de hecho, ayer lo conversaba con mi vecino acá. Creo que fue una experiencia bastante compleja. Porque yo dije, ya, quiero estudiar música. Dije, ya, voy a estudiar una licenciatura en música. Había postulado a estudiar composición en música en una escuela de música popular. Fui a dar la prueba, quedé aceptado, pero algo me dijo, acá no es. Y esta otra universidad entré en el fondo por puntaje y todo y dije, ya, sabéis que esto me está comenzando a dar empezó a dar más confianza. Eso obviamente significó un cambio un poquito en 180 grados. Yo obviamente estaba convencido de que una vez saliendo del colegio mi vida iba a ser la guitarra, la música y que nunca más iba a estudiar, y creo que nunca pude haber estado más equivocado. Tuve que aprender a tocar piano, lo cual fue algo bastante desafiante, pero lo logré. Tenía un profesor de piano que era muy estricto, pero fue uno de los mejores de los profesores que yo más recuerdo. Claro. Y claro, ya después empezaste a aprender contrapunto, análisis,
aprender a leer y a escribir música, lo cual era una competencia así brutal. El primer año fue básicamente de aprender un idioma nuevo. La literatura, claro. Sí. Otra vez. Y la verdad es que nunca, yo dije, ya, ¿sabéis qué más? Mira, termínalo primero. Termínalo, vive la experiencia. Yo recuerdo no haber estado tan conectado al principio con la formalidad, digamos. Con la formalidad. No con la música, porque la música la tenías. La música claro, la tenía. Pero existe un mundo formal que es el ámbito académico de la música. Exacto. El cual siempre asusta un poco, ¿no? Al principio. Sí, a mí la verdad como que algo me decía, ¿sabéis qué? No, pero hay algo acá. Uh-huh. Y ya en algún momento recuerdo que ya pasé como esa etapa de prueba y como que empezaste a hablar el idioma bien y ya me empezó a ir bien en la carrera y dije, ya sabéis qué más, terminemos esto. Claro. Terminemos esto y ahí en algún momento ocurren dos cosas. Yo dije, ya, si me voy a dedicar a esto y lo voy a estudiar profesionalmente, tengo que irme a Alemania o tengo que irme a Francia, tengo que irme a algún lugar así en donde estén pasando cosas con y de alguna manera donde estén los orígenes de esa música donde que te gustaba, ¿no? Claro. Porque sin duda todo el ámbito académico musical nació acá en Europa, ¿no? Exacto. Entonces yo decía eso. Y siempre me había tincado Alemania. Yo creo que es básicamente varias cosas. A ver, hay músicos, hay filósofos alemanes, son brutalmente conocidos. Pero por otro lado también hay una fijación en mi ciudad y en el sur de Chile con Alemania, y se tiene a Alemania como una cosa así de súper referente. Claro. Y bueno, la micro número 1 de mi ciudad tiene los colores de la bandera alemana. La avenida quizá hoy en día principal de la ciudad se llama Avenida Alemania. Es chistoso eso, pero está como una cosa. Alemanas también que viven allá, ¿no? Sí, llegaron muchos alemanes también. Entonces como que hay una cosa ahí con Alemania. Y de repente como que dije, ya, quiero hacer esto y quiero hacerlo bien y quiero ser una persona competente. Sabía que no bastaba con la experiencia esta que estaba viviendo en Chile, pero que tenía que hacer algo más. Y lo que sí recuerdo con Chile es que a medida que fue pasando el tiempo me fui, cierto sentido, no enamorando de la carrera, así, oh, qué amor, mentiría si fuese eso, pero sí me fue gustando más y fui sintiendo como, oye, acá hay algo para mí. Acá hay algo para mí que tengo que descubrir y que tengo... Y un momento en particular fue cuando ya tuvimos nuestro primer concierto de composición. Y presentamos obras electrónicas, y cuando ya empezamos a componer y cuando ya los profesores te dieron como esa libertad, ¿no? Y esa seguridad de ya, compadre, ¿sabéis qué? Compone, dale y vais creciendo en el camino. Mis profesores, sí, que recuerdo había dos con bastante cariño, que era Enrique Reyes, que fue mi profesor de composición y que me ayudó bastante hasta también para poder venir acá, se la jugó, y otro profesor que fue de electroacústica que se llama Edgardo Cantón. Los dos me ayudaron bastante. Y claro, una vez que tú ya empezaste a sentir esa confianza, ya te empezaste como a tirar a los leones, como así, voy a componer, como que ahí ya yo dije, mira, ¿sabes que le estoy agarrando gusto? Esto ya me está comenzando a gustar. Entre medio tuvieron que pasar 3 años. Claro. 3 años en los que estaba básicamente estudiando, haciendo motetes, haciendo contrapuntos de qué sé yo qué especie. Haciendo la inmersión. Haciendo la inmersión, sí. Y la verdad es que viéndolo hoy en día, años después, creo que me ayudó bastante. No es algo que lo hice con todo el gusto del mundo, para ser sincero, pero son de esas cosas que uno dice en la vida, mira, esto tú no lo estás haciendo todo por gusto, sino que son cosas que tienes que aprender, pero que te van a traer beneficios a largo plazo. Y en ese sentido, yo tengo un cariño brutal a esa experiencia por eso. Porque me enseñó quizás como el lado más difícil de la música, que era como, sabéis que acá no vaya a tener la pasión de la guitarra, acá vaya a tener que aprender algo nuevo de cero y te va a costar mucho, pero al final vaya a encontrar algo que te va a servir para la vida. Y eso fue mi lección, yo creo, en esos 4 años que tuve en Valparaíso.
hice algunos amigos también, unos de ellos de hecho están también estudiando acá, pero en el sur de Alemania. Me gustaría que me hagas un resumen de ese trabajo de graduación como licenciado en música. ¿Qué recuerdos tienes? ¿Cuál fue la inspiración que te llevó a hacer ese último trabajo, por favor? Bueno, ese último trabajo fue... yo recuerdo que fue un concierto que tuvimos en el cual yo no estuve presente, curiosamente, por dos razones. Una era porque yo ya estaba acá en Alemania. Y la licenciatura en ese momento uno no tenía que hacer como una cierta suerte de trabajo final, como un concierto final en ese sentido para graduarse, pero igual lo organizaron mis compañeros que se quedaron allá. Y era como básicamente de que ya tú tienes que obtener los créditos, pero no había en ese momento, era una carrera nueva. Yeah. Entonces no estaba esa, no sé, creo que ahora tienen que hacer un concierto. ¿Pero habías escrito tú la música? Sí, yo había escrito obras y hice todas las obras que había que hacer, etcétera, pero el tema era de que tú tenías que, en el fondo tú te titulabas, ahí básicamente una vez que ya tú obtenías todos los créditos. Entiendo. Y de hecho en ese momento era difícil estrenar obras porque como la carrera era nueva no había como eso, o sea, uno componía y ya de repente tú le preguntabas a alguien, oye, ¿puedes tocar esta obra? ¿Te gustaría tocar esta obra mía? Y de repente te decían que sí, o de repente te decían que no. Y me acuerdo que claro, ellos hicieron esto, yo me vine a Alemania a hacer un intercambio mi último semestre, me vine acá. Y ese último semestre, claro, fue al final mis compañeros de generación, ellos organizaron un concierto y me integraron a mí también. Fue el concierto de graduación. Que fue, por así decirlo, simbólicamente el concierto de graduación. Lo cual obviamente estoy eternamente agradecido porque yo no estaba, pero les agradezco que en verdad hayan tenido el gesto de considerarme. Fue algo bastante especial, la verdad, porque yo ya no estaba ahí. Y claro, yo me vine para acá, hice mi último semestre, por así decirlo, acá, de intercambio. Vi la escuela, obviamente quedé sorprendido porque era algo que yo no me imaginaba, el nivel tanto de los estudiantes, de los músicos, lo grande que era la escuela, los instrumentos que habían, los escenarios, que había una orquesta, la cantidad de gente que estaba ahí. O sea, para mí era de verdad, por así decirlo, me explotó la cabeza. Y claro, o sea, en el fondo como esa última experiencia en la universidad fue el hecho de poder haber venido acá, lo cual de verdad estoy brutalmente agradecido. Como que una cosa lleva a la otra. Cuéntame un poco, ¿cómo fue esa decisión de en el último semestre ya inclinarte hacia viajar? ¿Hubo la oportunidad, todo sincronizó? Había ¿Tú lo venías planificando ya? Yo quería venirme para acá. Y el tema era cómo. Y recuerdo que recuerdo que claro, fue el año 2012 y justamente vino a tocar de Alemania una orquesta la orquesta de la Musikhochschule de acá, fue a tocar a Chile, porque hacían de vez en cuando estos proyectos en conjunto. Y ahí como que dije, oye, a ver, está la posibilidad de Hamburgo, hay un convenio, empecemos a preguntar. Muy bien. Y me empecé a mover, fue difícil porque creo que hasta ese entonces nunca alguien se había ido del Instituto de Música de Intercambio, y por eso hay, por ejemplo, lo que decía, que estoy brutalmente agradecido de mi profesor Enrique Reyes, ¿sí? Porque él se movió harto ahí, y hicieron así como se la jugaron. Y la verdad es que gracias a Dios resultó y me pude venir para acá, hice ese último semestre. Y después me dijeron que claro, que si quería quedarme como haciendo un Gaststudent, como estudiante de visita, me podía quedar otro semestre más. Me quedé y ya después dije, ya, me empecé a proyectar, quiero hacer un magíster. La primera vez no funcionó y la segunda tampoco. Pero pude hacer un programa que se llamaba Contact Studio. Y ahí tuve la oportunidad de conocer un gran profesor, una gran persona que me ayudó bastante, que era el director de este programa, se llama Helmut Erdmann.
Y él me aleonaba, como decimos en Chile, ya compadre, tenéis que componer, y compone, y compone. Y me aleonó con otra cosa muy importante también. Él me preguntó, él era flautista, flautista y compositor. Y me preguntó, ya, ¿qué instrumento tocáis tú? Y yo le dije, mire, no estoy tocando, pero me toco guitarra eléctrica. Yo había dejado de tocar guitarra años para enfocarme en el fondo a aprender a hacer. Y me dijo, ¿y tenía una guitarra acá? Y yo le dije, no. Me dijo, cuando podáis te tenéis que comprar una guitarra y tenéis que empezar a tocar, me dijo. ¿Ya? Si tocáis un instrumento, eso es esencial para hacer música, pues, compadre. Me dijo, no podéis estar en el fondo farreándote la oportunidad de no hacerlo. Y a mí como que me causaba siempre una cosa, una disonancia eso. Porque yo tocaba rock. Y no tocaba música contemporánea, pero ya, en algún momento le enganché. Hasta que, claro, ya empecé a mostrar que tocaba guitarra y algunas personas me vieron tocar. Y si bien yo no estaba así a tope, estoy hablando de estos años 2013 o 2014, yo no estaba a tope con la guitarra. Recuerdo que mis amigos, dos grandes amigos que tengo, me iban a ver a la pieza, me decían, ya, toca guitarra. Y después hacíamos fiestas con guitarra, tocando guitarra eléctrica, y les gustaba, y empezaron a escuchar Steve Vai y Joe Satriani. Y como que se empezó a generar algo que yo la verdad no pesqué mucho, ya es hobby para huevear un rato. Sí, claro. Y claro, de repente la gente empezó a darse cuenta, oye, no, este weón toca guitarra y toca bien. Y de repente me venían a ver amigos y contaban en las fiestas, pero mis amigos de Temuco me conocían como guitarrista, sí. Y contaban, oye, ¿tú cómo conocías al Martín? No, porque toca guitarra. ¿En serio? Sí, toca guitarra. Y súper bueno, empezaban con eso. Yo no hablaba de eso porque para mí había sido como un capítulo de la vida que había dejado. Porque todavía no lo integrabas. No lo integraba. A tu mundo nuevo de la composición. Y bueno, después quedé aceptado en el magíster, esto es 2016. Hice mi magíster y recuerdo que en algún momento, ya después con otro profesor y eso, pero recuerdo en algún momento haberme juntado a tomar un café con este profesor del Contact Studio y le dije, tengo planeado hacer mi concierto de título, creo que como en un año más. Me dijo, pero vaya a tocar guitarra, me dijo, ¿no? Y yo le dije, no creo. Me dijo, no, tenéis que tocar guitarra. Me dijo, no soy Gil, me dijo, tenéis que tocar. Y yo la verdad no le hice caso. O sea, él intentaba alentarte a que uses todo lo que tienes. Todo, exacto. Los recursos me decía, weón, si tú sabes tocar guitarra, y cuando me invitaba a tocar con su ensamble, con sus conciertos, había números con guitarra eléctrica y todo el mundo estaba como, oye, qué genial la guitarra. Y yo como que no pescaba, la verdad, porque dije, ya, esto es hobby, no estaba no conecté. Y bueno, hasta que mi último profesor de composición, una vez por un seminario me vio tocar. Y me dijo, bueno, ¿cómo tocáis así? Tenéis que tocarme. Y ya como que me empezaban de todos lados me empezaban a bombardear, ya, bueno, tenéis que tocar guitarra. Y yo como que en ningún momento conecté con eso. Y ya recuerdo cuando yo me titulé del máster, empecé a hacer el concept examen, que es lo que viene después, así como el supergrado artístico en composición. Y empecé a hacer clases de guitarra por una casualidad, en verdad. Empecé a hacer clases de guitarra y poco a poco me empecé a conectar de nuevo. Y la primera clase de concept examen, mi profesor me dice en ese momento, para esta vez sí tenéis que tocar guitarra, ahora estáis jodido, me dijo. Pero me acuerdo siempre, fue la primera clase, me dijo, tenéis que volver a tocar guitarra, man. Estáis jodido. O sea, toca guitarra, tocáis bien, weón, tenéis que hacer, toca guitarra. Y finalmente como que una cosa empezó a llegar a la otra. Esto fue como entre fines del 19 y principios del 20. Y ya después, claro, empecé a hacer más clases y hasta que en algún momento necesitaban un profesor de guitarra eléctrica en una Musikschule. Ya yo fui y me dijeron, ya, parte acá. Y
poco a poco como que el tema ya, la guitarra se empezó a hacer más presente. Yo lo estaba viendo como un trabajo, ni siquiera estaba tocando, pero recuerdo que ya en algún momento sentí y dije, ya sabes que voy a volver. Voy a volver y voy a volver a tocar. Creo que fue como exactamente hace 4 años atrás. Mi cabeza estaba, voy a volver, ¿cómo? No sé, pero voy a volver. El tiempo de la pandemia supongo ayudó también para eso. Y ahí está, San Corona se puede decir en este caso. Empezó la pandemia y había tiempo libre, porque todo el tiempo que no perdíais básicamente moviéndote de un lugar a otro lo teníais acá en la casa. Y yo tenía que hacer clases online. Así que ahí aproveché y me había comprado ya todos los libros de guitarra, tenía Rock Discipline, los libros de Paul Gilbert, de Ingui, tenía todo. Y así que me empecé ya empecé solo. Claro. Y me di cuenta que me gustaba. Y ya pasó un mes y de repente me di cuenta, oye, hacer clases online funciona. Y me di cuenta que mis alumnos estaban aprendiendo, yo estaba feliz porque estaban aprendiendo. Y dije, ¿qué pasa si le pido clase de guitarra? Así como una idea loca. Le pido clase al Alejandro Silva, que era este chileno que era mi super ídolo. El primer ídolo. El primer ídolo. El que te inspiró, claro. ¿Qué pasa si le pido clase? Y ahí uno obviamente empieza a pensar 1000 cosas. Para mí era algo muy heavy. Y dije, ya, ¿sabes qué, man? Filo, le voy a escribir nomás. Oye, ¿sabes qué? Te escribo desde acá, de Alemania. Me interesa tener clases contigo. Dime cuánto es el precio. Y dime si tienes disponibilidad. Yo dije, me va a mandar a la mierda. En Alemania, probablemente clases online, ¿no? Y el tema que curiosamente me dijo, ya, sí, mira, démosle, lunes. Y empezamos a tener clases 8 meses. Los lunes me acuerdo, siempre como a las 6 de la tarde acá. Y ahí como que ya vino el famoso Game Changer. Al mismo tiempo, en ese momento, recuerdo de haber visto publicidad por Instagram, una publicidad de Kiko Loureiro, que es otro guitarrista latinoamericano de Angra, que estuvo en Megadeth, que también es todavía para mí un super ídolo. Y él había sacado recién un curso para gente que quería mejorar en la guitarra, pero que no tenía tiempo. Que era exactamente mi tema, o sea, a mí me encontré y dije, ya, me compré el curso. Y lo simpático que tenía el curso, que él hacía una vez al mes en lives con la gente que había tomado algo. Y me acuerdo que hubo un fin de semana que fue mágico porque fue un sábado que él hizo el primer live de esto. Y que ya, yo fui, bueno, me conecté. Y claro, de repente veis que está el gallo ahí, que estaba tu ídolo así, tocando, respondiendo preguntas. Y ya como que yo dije, hey, acá está pasando algo. Y 2 días después yo tenía mi primera clase con Silva. Y me acuerdo de que una vez que pasó eso, ya no paré más. O sea, eran todas las clases y la guitarra, y de repente empezaste a mejorar y tus alumnos empezaron a mejorar. Y se empezó a construir un cuento así. Y esto todo en tiempo de corona, paralelo terminando mi Concert examen. Y ya como que en algún momento el clic como que se unieron las dos cosas. Y yo sentí ya, pasó un tiempo obviamente, yo creo que recién como en diciembre del 20, estoy hablando, pasaron 8 meses, pero ahí yo sentí, acá algo se unió y acá hubo esa sinergia o esa cosa, algo pasó y ahí como que yo empecé a sentir esa suerte, no sé si de superpoder, de no sé qué, pero de que hoy logré juntar 2 cosas en mi vida. Y para mí fue una gran alegría porque habían estado todo el caos, Bills y Pap, como decimos en Chile, dos mundos distintos. Y eso, bueno, recuerdo que como en enero del 2021, claro, ya había pasado un tiempo tomando clases con Alejandro y ya terminamos, pero ya la experiencia la tenía, ya estaba ahí tocando guitarra de nuevo y recuerdo que, claro, cuando hice mi concierto de título en junio, ya la guitarra ya formaba parte de mi vida. Yo ya ahí toqué guitarra en el concierto y de ahí no me separé nunca más. Y fue algo... creo que fue un día muy lindo. Fue el 18 de junio del 21, fue para mí hasta ese momento. Recuerdo cuando fue mi concierto de título, fue como... Recuerdo haber sentido eso. Yo no pensé que iba a ser tan bueno,
Pero recuerdo haber sentido una vez que ya como que el concierto pasó, dije, oye, este fue el día más bonito de tu carrera hasta ahí. Y era porque se habían juntado esas dos cosas, era por todo el trabajo, era por la pandemia, era por toda esa garra que había habido durante todo ese tiempo. Todo cobró sentido, ¿no? Todo cobró sentido, así. Claro. Y a mí me costó 2 semanas más o menos volver, 3 semanas o quizás hasta un mes volver a digerir eso, porque era mucho. Pero haber tenido esa experiencia fue algo espectacular, la verdad. Cuando consolidas tu carrera ya como compositor, logras unir tus dos pasiones, que es la guitarra y la creación musical. Quiero saber, por favor, ¿en qué indagas tú cuando creas la música? ¿Cuál es la importancia discursiva que tú tienes dentro y que tú le expresas al público, a la gente, por medio de tu música? Muy buena pregunta. Difícil de explicar. Es como la filosofía de Martín, ¿no? Sí, me tengo que conectar con eso. Claro, por las cuales tú sientes esa necesidad de comunicar a través de la música. Mira, para mí, como te digo, como empecé a componer música académica, fue en un principio un poco difícil conectar con eso porque era algo que para mí era un poco externo. Pero recuerdo que ya en algún momento me lo pregunté, un poquito antes de venirme acá. Era, a ver, me hice sinceramente la pregunta, ¿qué es lo que le puedo aportar yo a la música, al mundo, al lugar en donde estoy, que no lo puede hacer nadie más? Y de ahí, claro, justamente lo que me di cuenta es que tenía esta pelea, que era la pelea con el Martín rockero. Porque dije, ya, ¿qué? ¿La música latinoamericana? Sí, es parte, pero hay muchos compositores que lo hacen. Cada Ginastera, por ejemplo, que es un compositor que yo admiro muchísimo, que es un maestro, ¿me entiendes? Y que él ya lo había hecho Villalobos, lo había hecho Brauer. En Chile estaba Nizamí, estaba otro compositor que yo en ese momento admiraba mucho, lo tenía como un gran referente, que era Eduardo Cáceres. Todavía lo tengo como, pero en ese momento era como el referente que teníamos en la universidad. Y claro, todas estas personas en el fondo tenían en el fondo tenían su mundo y habían encontrado como en lo latinoamericano esa forma de poder crear. Yo dije, ya, si eso está bien, porque eso a mí también en parte me pertenece. Pues eso no es que sea de alguien, ni es de todos. O sea, pero mi historia no iba por ahí. Pues, mi historia era la del niño rockero que quería ser guitarrista. Y la verdad es que tenía que conectar con eso, y yo lo que sentía era que tenía que ser valiente con eso y poder conectar. Y eso la verdad es que me costó bastante porque no era fácil, porque era llegar a un ambiente de la academia en donde, claro, tú te tenías que conectar con algo que no era música escrita, con una música que la gente ahí probablemente no tenía idea de qué era. Pero que era lo que a ti te apasionaba, lo que a ti te gustaba y eso. Y esa conexión, lo que yo sí digo es que yo la fui tramando, y la fui tramando con tiempo, y la fui en el fondo potenciando con los años, la fui madurando. Y de hecho las dos primeras obras que en algún momento sonaron acá en Hamburgo, y como que hicieron como un cierto eco, recuerdo, en el ambiente de la Hochschule, fueron ambas obras con guitarra clásica. Una para un dúo de guitarra y acordeón, el dúo Lux Nova Dúo, no sé si los conoces, son buenísimos. De hecho, tocaron un concierto hace pocos días atrás acá en Hamburgo. Ellos se dedican a tocar música contemporánea y tienen mucho como esa relación con compositores iberoamericanos. Y que claro, está este mundo latinoamericano, está este mundo contemporáneo medio disonante, de sonidos del acordeón medios electrónicos, estaba todo eso, pero también está esa parte así con media rockerona. Que de hecho recuerdo, hay un video por ahí donde se ve a Jorge, el guitarrista, así tocando, pero como muy concentrado, con mucha esencia rockera, eso, y que lo logró muy bien. Y la otra fue una obra que se llamaba Danza Progresiva. Fueron como mis dos primeras
obras así que yo dije, hey, acá logré como plasmar esto que quería, y que era para 2 guitarras, y que la tocaron un dúo de guitarra, ellos siguen tocando juntos, no como dúo, pero tienen un cuarteto ahora, y lograron cautivar muy bien ese espíritu. Y ahí yo dije, hey, acá yo encontré algo. Este es como el Martín Donoso al que yo quiero ir. Está esa cosa como media rockera, latinoamericana, está ese ritmo, está eso también. Estaba todo integrado, ¿no? Estaba eso. Integrado de alguna forma la memoria cultural tuya, la memoria musical, tus deseos y anhelos propios, claro. Pero también estaba integrado el lenguaje racional que implica la música, exacto. Que implica escribirla, ¿no? Y creo que ese podría ser en resumen, el clip o el click que hizo en ti, ¿no? Exacto. Y eso vino ya más o menos como el 2015. Pero me costó, la verdad. Esas obras recuerdo que no me fueron fáciles entregarlas, de hecho. No me fueron fáciles entregarlas. ¿No las concebías terminadas? Las concebía terminadas, pero estaba como con esa cosa de, me va a ir mal, no le va a gustar a la gente. Estaba quizás, no sé si desde una actitud pesimista o de demasiada inseguridad, pero decía, mira, tía, independiente de, ¿sabes qué es lo que pasa? Acá hay algo y lo hiciste tú y cumpliste, dale, mándala, sí, mándala y ya, y si te va mal, bueno, no va a ser ni la primera ni la última vez y tenés toda la vida para que te vaya. Claro. Y ese fue como un primer escaño. Yo recuerdo que el segundo escaño vino ya en el año 2016-2017. Y que ahí como que yo dije, ya, tengo esto, pero ¿qué es lo que yo puedo sacar, por ejemplo, de mi experiencia acá? Y ahí como que empecé a tener de repente como una cierta cercanía, como con un lenguaje un poquito más académico. De ese momento básicamente me quedó mucho una hora para contrabajo solo que yo hice, que le hice en un momento en el que me sentía muy como triste, medio depre, qué sé yo. Pero que era como una obra más así, por así decirlo, académica, formal, muy melódica, pero muy emocional. Claro, sí. Y es de las obras que yo más cariño, curiosamente, le tengo. Y recuerdo otra obra que fue del 2017, que fue una obra para violín solo que yo compuse. Y que ahí como que ya en algún momento de la obra volví a tener ese conflicto de la academia y de la guitarra eléctrica, y que compuse la primera parte muy académica, por así decirlo, y la última obra básicamente son power chords de guitarra en violín y escuchar una cosa así como a John Petrucci tocando violín, una cosa así. Y ahí fue como para mí tengo una interpretación de esa obra muy buena que se hizo en mi concierto de título, pero que fue básicamente, hey, acá logré captar de nuevo eso de y lo está tocando una violinista en este caso, y que la violinista lo sintió y lo hizo suyo, y fue como, hey, acá hay algo de magia, compadre, acá hay una cuestión que a mí y que esa obra como que me cambió, por así decirlo, el tema, y fue como conecté con eso, con el virtuosismo de la guitarra eléctrica y de llevarlo a la música contemporánea, y de ahí empezaron a venir otras obras que fueron en ese toque, como de llevar ese mundo que sí era mío, el mundo de Satriani, de Vai, de Petrucci, de Goan, y de llevarlo a la música contemporánea. Y si bien obviamente no va a estar siempre en cada obra, porque si no sería un suplicio para cualquiera que lo escuche, pero en el fondo volver a conectar con eso. Y recuerdo justamente una de las obras que también para mí más importantes, que es Abismo Calmo Neurótico, que fue con la que gané hace 3 años, ¿no? El Deutsche Musikwettbewerb. Justamente dije, ya, vi el concurso, ya, me gusta, quiero componer. ¿Cómo puedo componer para 2 chelos? Claro, vi un poco el lenguaje tradicional, el lenguaje contemporáneo del chelo, y dije, ya, que toquen como guitarra eléctrica. Y además estaba mucho de moda en ese momento los chuchelos, no sé si los vi. Claro. Y claro, que tocaban AC/DC, me acuerdo, vi en ese momento que me caí casi de culo cuando vi tocando los Technical Difficulties.
tengo que ir por acá, dije. Claro. No para hacer lo que hacen ellos, pero en el fondo para tener esa noción de, oye, estos pueden rockear. Claro, pero además creo que es muy importante como músicos y como compositores cuando tú puedes ver la versatilidad, sentir la versatilidad de los instrumentos que aparentemente no están en el mundo del rock, pero pueden dar esas mismas expresiones o diferentes o con más fuerza incluso. Pero me había pasado, yo recuerdo, no recuerdo exactamente ahora qué, pero un cuarteto de cuerdas de Bartók, creo que el último movimiento del quinto, pero que yo me acuerdo la primera vez que lo escuché y dije, esto es heavy metal. Sí, claro. Esto es heavy metal absolutamente, antes de Metallica, antes de Megadeth, de lo que sea. Esto, o la primera de estas piezas de Stravinsky para cuartetos de cuerdas, esto es rock progresivo. ¿Qué está pasando acá? Absolutamente. Y claro, uno se queda en el fondo como con... Yo me quedo con eso y hay instrumentos, en este caso las cuerdas, y con ellas tú puedes trabajar muy bien. Penderecki tiene también un par de obras para cello, y que también tiene esa cosa así como muy... de tocar así como con mucha fuerza, y que yo dije, oye, acá hay algo, yo necesito esto también, esto me está... Esto me llama la atención, por acá quiero ir. Como haber visto que había gente que sí tenía esos ejemplos, que quizás iba un poquito por otro lado, pero que en el fondo había una cierta similaridad en el discurso y en lo que yo apuntaba, yo dije, hey, esto está buenísimo, esto sí con esto sí me conecto. Y claro, muchas partes de esta obra de Abismo Calmo Neurótico salen así, de ya, busquemos básicamente esa cosa, busquemos ese feeling de la tocata, del virtuosismo. O trasladar los recursos que tú tenías en la guitarra hacia las otras voces de los instrumentos. Exacto, buscarlo. Y si bien recuerdo que los muchachos me dijeron en un momento, oye, esto está muy difícil, pero de haberlos visto tocando así, dándolo así como de verdad, ya estamos tocando esto así casi como con una uñeta, básicamente fue como, hey, bien, se logró básicamente el objetivo. Se logró el objetivo. Y de traspasar quizás esa fuerza, esa cosa como de rabia interna que sí tiene el rock progresivo, el metal, pero al mismo tiempo ese virtuosismo y con esa elegancia que sí tiene la música clásica, que sí tienen los intérpretes clásicos que claro, si tú te lo van a acentuar así, pero exacto. O con ese tipo de vibrato, ese molto expresivo que se dice que de verdad te puede llenar. Fue una tremenda experiencia, la verdad. Una vez que logras encontrar estos dos mundos, imbricarlos dentro de tu esencia musical y compositiva, cuéntame un poco, por favor, cómo fue la experiencia migratoria, es decir, los primeros meses, el primer año de estar aquí en un nuevo país, cómo lo asimilaste, cuál fue este encuentro o este choque, si lo hubo, con la cultura alemana. Creo que al principio hubo ese shock que claro, ya una vez que te bajáis del avión, estás en el aeropuerto, te das cuenta de estoy en otro país, se habla otro idioma, es un idioma que en ese momento yo entendía, pero tampoco era un súper bueno hablando alemán, pero me daba a entender y podía hacer lo básico. Creo que, claro, ese shock de, hey, estoy en otro país, de las cosas funcionan distintas, eso siempre te va a demorar un par de años en digerirlo. A mí me tomó un año. Yo recuerdo que ya en el segundo año yo ya estaba como, ya, si estoy en Alemania, estoy acá las cosas funcionan así, hay que ser más... A ver, para jugar un partido de fútbol y poder ganar, tú tienes que conocer las reglas del fútbol. Si no querés jugar, si querés jugarlo con las reglas del barrio, del barrio, si querés jugarlo con las reglas del tenis, no te va a funcionar.
Entonces creo que eso fue importante y además que claro, Alemania son ciertas cosas, ellos tienen eso de mucho de reglas y de plazos y si bien Chile funciona un poco así, acá es más, ¿cachai? Y creo que lo que sí fue en cierto sentido de mucha ayuda fue el haber estado en un Studentenbund. Porque ahí, claro, uno conoce gente alemanes, pero también conoce gente de otros lugares del mundo. Y tuve, o sea, muchos de mis grandes amigos hasta el día de hoy salieron de ahí. Con mucho cariño recuerdo a un amigo español que vive todavía acá en Hamburgo, que bueno, no vivía en la misma planta que yo, pero nos hicimos con los años muy amigos, somos amigos, muy buenos amigos hasta el día de hoy. Otro amigo griego que él sí se volvió a Grecia, pero que esos fueron tus primeros compadres, por así decirlo. Y claro, recuerdo también otro amigo alemán con el cual estudiábamos él estudiaba cello en una sala y yo componía en la otra. Claro, pasaba eso que uno se encontraba con gente de todo el mundo y que en el fondo tenía ahí esa cosa comunitaria. Y me acuerdo que el primer año, claro, además como yo era Erasmus y había mucha gente de Erasmus, ahí se generó un tema ahí con la fiesta y el carrete, pero brutal. Había gente que venía de distintos lados y todos se querían juntar con nosotros porque cantábamos en las noches, tocábamos guitarra, porque salíamos de fiesta. Y claro, tengo muy buenos recuerdos de ese tiempo y hice grandes amigos ahí también. Y obviamente después conocí otros amigos en fiestas y en esos espacios en donde todos íbamos y que también se quedaron, amigos de Italia, de otros de España. Y eso como que en cierto sentido ayudaba básicamente a por así decirlo, a hacer relativamente llevadera la experiencia de estar en otro lugar. Y mucha gente que también, si bien no llegaste a desarrollar una amistad así como, súper amigos y qué sé yo, como esta gente que te estoy contando que sí son esas personas que tú decís, "Ey, estos me quedan para la vida". Claro. Tengo que reconocer que sí, que me junté con bastante gente, conocí bastante gente ahí, tanto alemanes de distintos países que sí, cuando tuve algunos inconvenientes me ayudaron. O viceversa, cuando yo podía ayudar también ayudaba, pero creo que el haber estado en un hogar de estudiantes y haber llegado en ese momento en donde estábamos como haciendo fiesta y había una vida comunitaria muy activa, la verdad es que siento que me ayudó bastante. Luego que abandonas esta vida de estudiante ya y empieza, digamos, la vida de Martín autónomo, a Martín solitario ya, ¿cómo has llevado los últimos años de cada vida? Mira, la verdad que como dices tú, es una vida un poquito más... Sí, es más solitaria. Es más solitaria. A ver, a mí me gusta la fiesta todavía, pero claro, yo ya dejé el cigarrillo, dejé el alcohol, ya llevo 4 años básicamente, hago mucho deporte, 4 veces a la semana por lo menos. Es una vida que, claro, yo me junto, intento siempre una vez por semana estarme juntando con amigos, porque son parte importante de uno también. O si uno no se puede juntar, estarse escribiendo de vez en cuando, sí, lo sigo haciendo. Pero sí, es bastante más, es otra cosa. Al principio fue un cambio muy dramático. Pero yo igual me di cuenta en algún momento de que, claro, que si quería conseguir ciertos objetivos que sí resonaban en mi corazón y que sí resonaban en mi cabeza, por ende, como ganar algún concurso importante de música, volver a estudiar guitarra, componer guitarra, trabajar haciendo clases de guitarra, que ese era también mi sueño. Mi sueño era ser profesor de guitarra. Sí sabía que tenía que alejarme un poco de esa super vida social entretenida.
Entonces uno también ve... A ver, creo que es bueno contrastarlo, pero no contrastarlo para decir, mira qué bien o qué mal lo estaba haciendo antes, sino como a ver, qué era lo que tenía esa vida o ese personaje que ahora no tiene, para ir mejorando, porque en el fondo yo creo que este camino es una mejora continua. Y yo tuve tiempos, y que siempre se los digo a mis amigos y de repente les pido perdón de forma hasta insistente, de decir, weón, puta, estuve 3 años enfocado, encerrado, componiendo en mi mundo y siento que los dejé botados. Y ya, sí, te desapareciste un rato, ya, pero no le pongáis tanto color, me dicen, sí. Todos te vamos a tener o tenemos alguna etapa en la vida en donde tenemos que estar ahí a 5000 por hora. Entonces fue un cambio, pero ahora la verdad es como que creo que está viniendo la síntesis de eso, que me ha costado, la verdad, siendo bien honesto intelectualmente, me ha costado trabajarlo, porque yo soy una persona de extremos, que se digo, ya hoy es fiesta, y si hoy es trabajo, y ese punto de repente un poco intermedio de decir, oye, a ver, saliste a trabajar a las 8, juntémonos a las 9, qué sé yo, a comer en chance. Tú decís, puta, pero es que al otro día me tengo que levantar temprano y voy a dormir 7 horas y no 8. Es como, a mí, por ejemplo, la verdad es que me vuelve un poquito loco. Sí, claro. Pero la verdad es que esta vida, siendo bien sincero, me siento bastante realizado. Porque siento que estoy siguiendo el camino, siento que estoy pagando el precio, ese precio del lobo solitario un poco. Pero siento que estoy siendo sincero conmigo y que estoy siguiendo en el fondo ese camino que yo alguna vez me planteé. Lentamente, porque los caminos de la música son largos y los caminos del crecimiento personal no es algo que uno haga en 6 meses, sino que lo tienes que ver en 1 año, en 2 o en 5. Y tiendo a pensar que poco a poco he ido pudiendo equilibrar también esa otra parte, esa vida social, juntarte, como te digo, con amigos. Si bien a los cumpleaños de los amigos, y eso siempre fui, pero en el fondo esa junta como de fin de semana, eso lo estoy haciendo más ahora que, por ejemplo, hace 1 o 2 años atrás. Cuéntame, por favor, ¿cuáles son las perspectivas tuyas para lo que viene? ¿Quieres seguir en Alemania? ¿Quieres intentar? ¿Tienes planes nuevos? ¿Tienes proyectos? Cuéntame por favor de eso. Mira, la verdad los planes... es buena la pregunta. Y también es difícil de responder. De momento estoy en una etapa musical en la que estoy en esa fase de reenamoramiento con la guitarra y estoy muy metido en componer música para guitarra eléctrica. Y bueno, en estos últimos conciertos que tuve en la Musikschule Werkstatt, donde trabajo, en noviembre del año pasado, y acá en Musikhaus Karami en Barmbek, estuve mostrando algunas de estas composiciones nuevas, tocando también, entre otras cosas, covers clásicos de la guitarra eléctrica, shred, por decirlo de alguna forma. Estoy como muy metido en eso. Estoy muy metido también, me gusta mucho enseñar. Me di cuenta que me gusta mucho enseñar y me gusta mucho acompañar procesos de gente que se compromete y quiere mejorar. Y tengo, gracias a Dios, tengo algunos alumnos que están muy comprometidos con su proceso y que quieren crecer con la guitarra eléctrica y quieren ser lo mejor que pueden ser. Y eso como que a mí la verdad me dice, hey, estás haciendo un buen trabajo, estás pudiendo ayudar a gente a que encuentre esa mejor versión de sí mismo con el instrumento, lo cual en el fondo también me dice, oye, me apasiona esto. Me gusta también mucho trabajar con gente que está no queriendo ser con el sueño de ser guitarrista o qué sé yo, pero que quiere aprender el instrumento obviamente es otra la prioridad que tienen ellos. Me gusta enseñar en ambos casos, y también me di cuenta que me gusta mucho enseñar en colegios, algo que nunca pensé en mi vida que me iba a pasar. Pero uno de los trabajos que tengo es hacer clases de música en un colegio, y que ya llevo 4 años ahí, en un colegio que está en el sur de Hamburgo.
y que la verdad con el tiempo le he ido agarrando mucho cariño a ese trabajo, en cierto sentido porque me permite conectar con la música desde otra área, que no es la del compositor con premios y el que ha estrenado en la Elfilarmonía y eso, o el guitarrista virtuoso, sino que me permite conectar con la cosa cotidiana de la música, con la cual uno también muchas veces pierde eso, porque tú estás muy metido en tus partituras, en la orquestación, en la instrumentación o en el alternate picking, pero de repente uno se olvida de que muchas veces la gente quiere tocar una canción en una fogata y quiere cantar y la quiere pasar bien, y que la música también tiene esa finalidad. Y que me he dado cuenta que para muchos niños, por ejemplo, poder tocar una melodía en un xilófono, en un teclado, de alguna canción que a ellos les guste, es un game changer. Les cambia la vida y de repente les gusta mucho. Algunos de hecho terminan la clase y se quieren quedar en la pausa y me dicen, oye, te puedo tocar una canción que estoy aprendiendo, o oye, me podía enseñar un poco, ayúdame con el deaje. Y claro, son cosas que para uno en verdad son básicas, pero que tú decís, oye, a esta persona eso de verdad le interesa porque por algo se quedó, si no se va. Y cuando tú a un niño le decías en el colegio, oye, tenéis pausa, lo único que quieren es ir a agarrar la pelota y salir a jugar. Entonces, claro, ahí tú también te vas dando cuenta lo poderoso que es la música. Entonces me gustan mucho los trabajos que estoy teniendo. Y por otro lado, la verdad es que estoy en una fase ahora en la que me interesa mucho aprender de gente. Me interesa mucho aprender de músicos. Y me estoy dando, por así decirlo, el lujo de ir cada cierto tiempo a Estados Unidos a vivir experiencias con músicos. Y en agosto de este año fui al Guitar Camp de John Petrucci, que John Petrucci para mí es lo máximo, por así decirlo, mi super ídolo uno de mis super ídolos de la guitarra. Y de haber estado compartiendo con él y con otros tutores, estaba también los muchachos de Bolivia, que estaba Jason Richardson, estaba Tosin Navas, estaba Pliny, Aaron Marshall, estaba Joshua Stefan, que es un guitarrista de Gypsy Jazz, acá de la Larry Basilio y otros que lamentablemente ahora estoy olvidando, pero estaban ellos y estuviste compartiendo con ellos. Y dije, hey, me di cuenta, lo fui a probar una vez, dije, esta experiencia es fabulosa. O sea, para mí, yo estaba ahí, dije, estos son los mejores días de mi vida. ¿Sí? Haber estado con esas personas y que estén en workshop, en conciertos, y poder compartir con ellos fue algo fascinante. Y fui ahora, a principios de este año, a Orlando, a una experiencia similar al que era ahora de Steve Vai. Y la verdad que fue mejor para mí, o sea, yo fue como una experiencia del sueño. Petrucci me encantó y fue brutal, pero lo que viví con Vai creo que fue algo ya así de otro planeta. Estoy hablando siempre desde lo personal. Y tuve la oportunidad de tocar con su banda y tuve la oportunidad de tocar con él. Y de conocer, y un poco más de entrar en este juego de conocer otros guitarristas, de quedar en contacto. Y me di cuenta de que, claro, son experiencias que para mí son enriquecedoras y que me gustaría volver a vivirla otra vez, por supuesto. Y quiero aprender estoy en una etapa de que quiero aprender de eso. Quiero aprender de músicos que ya la han hecho, por así decirlo, y de ver qué es lo que ellos pueden o cómo eso repercute en mí. Otra experiencia que tuve en el último tiempo y que yo creo que fue el primer gran paso es que hice una mentoría con Kiko Loureiro. Y que fue una mentoría de 8 meses más o menos. Y creo que esa fue como la primera experiencia que yo tuve. Eso fue el 2022. Como de, tuve una mentoría con alguien que es famoso y estuve trabajando con él. Yo la verdad quería conocerlo y que él me dice, hey, este gallo me tiene que conocer y yo quiero conocerlo. O sea, obviamente yo quería conocerlo. Y quiero que escuche mi música y quiero que me vea tocar y tener una conexión en el fondo con él, porque lo mismo, o sea, una persona que yo admiro, respeto bastante y es un ídolo para mí.
Y como que siento que es lo mismo, ese fue el famoso game changer, el haber dicho, a ver, ya está Kiko, estuviste con él, ya lo conociste. Entonces después tú dices, ah, ya, mira, después fuiste donde Petrucci, fuiste donde Vai. Estoy como muy dispuesto a seguir viviendo ese tipo de experiencia. Y en lo de Kiko también pasó algo, que éramos 12 creo en el grupo, o un número similar. Y ya después hay un alumni de gente que se quedó de ahí, y recuerdo el año pasado un muchacho publicó así en su Facebook, estos son mis amigos y todos tuvimos estos logros. Si bien no somos amigos personales de hablar todos los días, pero se generó esa cosa grupal de hoy. Hicimos la mentoría juntos, hay uno que es youtuber ahora que está como con el tema de YouTube. Otros empezaron a hacer música. En el caso mío, yo, claro, empecé muy de a poco con esto de ya, sí, quiero dedicarme a la guitarra y quiero ser guitarrista. También. Y claro, son experiencias que tú empezás en el fondo a vivir a partir de... o conclusiones que uno empieza a sacar después de vivir esta experiencia. Sí, absolutamente. Entonces estoy en esa etapa como de... ya salí de la universidad y quiero estar... básicamente conectando con otros músicos y ver qué es lo que puedo aprender de ellos. Perfecto. Antes de terminar esta bonita entrevista, me gustaría conocer cuál es, según tu visión, el papel que juega la música en la sociedad. Esa pregunta no la tenía, está buena, no la tenía pensada tampoco. Mira, yo creo que la música tiendo a pensar que la música tiene un poder así, no sé si metafísica sea la palabra, tiene un poder muy fuerte, porque como todo producto artístico finalmente parte desde la subjetividad, y por lo tanto lo que a ti te puede producir una canción romántica, así decirlo, es distinto a lo que me puede producir a mí o le puede producir a otra persona, o lo que te puede producir una canción de Metallica o La consagración de la primavera. Es algo va variando. Yo tiendo a pensar que la música es algo que es súper útil para la gente, y creo que no sé, no te sabría decir en porcentajes, pero me atrevería a decir que el 85-90% de la gente quizás no puede vivir sin música. Porque tú te subes al auto, pones una canción. Vas en el metro y pones otra canción. Si tú escuchas mucho la radio y no sé, ya la entrevista con Gerd Scholz o con Angela Merkel o con Cristiano Ronaldo, quien sea, ya, después viene una canción. O sea, como que necesitamos constantemente estar con la música, y muchas veces la música forma parte de la vida de nosotros sin darnos cuenta. Muchas veces puede que de hecho hasta una canción no te guste, pero la escuchaste en la radio y te acordaste de tu infancia. ¿Me entendí? O te acordaste de algún momento determinado. Por ejemplo, una canción que a mí me pasó, cuando yo llegué acá a Alemania, fue el año que Alemania ganó el Mundial, estaba esta canción de Andrea Furani, que se llama Auf uns, estaba de moda. Y ya encontré la canción buena para la fiesta, no una canción que voy a escuchar en mi casa o cuando voy a trotar, pero esa canción me generó esa conexión con Alemania 2014, Alemania había ganado el Mundial y yo estaba como experimentando toda esta situación virtuosa con amigos que te decía, era verano además, entonces como que al tiro escucho esa canción y se me viene a la cabeza ese momento, ¿no? Claro. Otra, te puedo dar ejemplo, una canción que yo no escucho muy seguido, Don't Stop Believing de Journey.
No es una canción que a mí en lo particular me fascina y me vuelva loco escucharla, pero siempre me recuerdo de haber estado con mis mejores amigos en Temuco, en el subterráneo, escuchando música, fumando, tomando un par de piscolas y tocando guitarra, y era como, esta es como la canción de los amigos, con la que nos aleonábamos todos. Y entonces te puede pasar eso, como te digo, te doy dos ejemplos míos que son así como ya muy de canciones que a mí en lo particular no es que me fascinen. Y creo que claro, para mucha gente le puede ocurrir lo mismo con una canción que de repente hasta ni siquiera que le guste tanto. Y ya después cuando tú te vayas al lado de lo que es como uno, que uno ya tiene ese bicho de no, a mí me gusta la música un poco más que al resto. Yo amo la música, o sea, yo me despierto, lo primero que pienso es música y me acuesto pensando en música. Claro, en mi caso en particular cumple un rol fundamental. Porque yo, si no estoy tocando, estoy pensando en música, y si no estoy creando música, estoy escribiendo música, y si estoy escuchando una canción, estoy imaginándome qué acordes son. Yo no puedo vivir en ese sentido. He hecho el ejercicio, por ejemplo, el último tiempo de quitarme el Spotify. Y de dejar de escuchar música para tener momentos de calma, porque si no yo no puedo tener esa calma. Pero la música creo que cumple un rol fundamental en la sociedad, en las personas, porque nos puede conectar. O sea, una canción que sí nos gusta mucho y nos puede producir emociones que no las vamos a vivir probablemente con otra cosa, con otro arte, con otra o con otra ciencia o con lo que sea. Y por el otro lado está eso que te digo, que te ancla tiene ese poder mágico de que quizás no es una canción que a ti te guste o te apasione, pero te puede anclar un momento de tu vida determinado. O sea, yo, por ejemplo, si bien no soy un fan por ejemplo, yo no soy un fan del reggaetón. Ya, claro. Por ejemplo. Pero sí me conecta con un espacio que yo tuve en mi vida, que era el espacio de la fiesta, y que cuando quería tener fiesta ponía un reggaetón y lo escuchaba, o de cualquier otro estilo, ¿me entiendes? Cuando uno quiere conectar con ciertas cosas, uno tiende a pensar eso. A ti te dicen fiesta, quizás un alemán te va a pensar en tecno, y quizás no le guste el tecno, pero él va a pensar a tecno. A ti te dicen fiesta como latino y lo que pensáis es reggaetón. Y te vas a acordar de Don Omar o de Daddy, qué sé yo, aunque no formen parte de tu quehacer. Sí, yo creo que tiene una cosa ahí muy fuerte, y como te digo, me atrevería a decir que un gran porcentaje de la gente no podría vivir quizás sin música, o que quizás muchos recuerdos que tienen o anclajes emocionales dependen muchas veces de ello. Yo creo que tiene un rol fundamental, y lo ves tú cuando vayas a conciertos. Vaya a concierto y de repente puedes irnos a un concierto de Coldplay, por ejemplo, está lleno de gente. Entonces, bueno, esto es lo que logran ellos con su música, que ellos logran conectar a un montón de gente que está cantando sus canciones ahí, miles de personas. O de repente cuando tú vas a escuchar, que es tradición por lo que entiendo acá, vas a escuchar la novena de Beethoven a una casa de conciertos, produce lo mismo. Claro, la gente no va a cantar, pues no se puede cantar ahí mientras toca la orquesta, pero hay gente que llora. No me acuerdo la primera vez que vi la novena de Beethoven, lloré así, porque era una emoción para mí brutal. Claro. Entonces creo que cumple un rol fundamental. Tiendo a pensar que para todas las personas, y más aún para los que vivimos de ella y nos levantamos y acostamos pensando en la música. En esa misma línea, ¿tú crees que la música es un lenguaje verdaderamente universal? Es decir, yo me he preguntado, ¿cómo es que la música tiene la facilidad de que si tú llevas ahora mismo una melodía, un ritmo, una armonía a un lugar desconocido, di tú, China, África, lo que sea, te van a entender? No necesitas hablar un lenguaje único, pero con la música pasa esto, ¿no? De que todas las culturas se entrelazan y se entienden. ¿Tú qué opinas de eso? Eso es algo que puede pasar. Y es muy cierto lo que dices tú.
Es muy cierto, o sea, uno de repente puede ir con un tambor que probablemente no sea el mismo que tienen en alguna tribu determinada, claro, pero uno toca un ritmo y los otros te pueden responder y uno puede hacer música rápidamente. A mí me pasó en algún momento, en referencia a esto que tú dices, en este camp de Steve Vai. Steve Vai tocó una canción de él que se llama Whispering a Prayer, que es una canción totalmente emocional y todo. Y yo grabé el video porque a mí me gusta mucho la canción y tengo como mis sentimientos con la canción. Era como una canción muy privada para mí, y que yo la encontraba muy bonita y muy sensible. No siendo una composición virtuosa en la guitarra, claro, o sea, claro, no dejaba básicamente todo ese como virtuosismo de lado. Era más íntimo y emocional, ¿no? Claro. Y curiosamente, yo grabé el video completo de eso. Es que quiero tener el recuerdo de esto en mi vida para mí, no un video para subirlo a YouTube ni nada. Claro. Pero yo en algún momento llegué a sentir y dije, compadre, este es el lenguaje de Dios, así. La música es el lenguaje de Dios. Como que lo sentí con Vai tocando eso, lo sentí con lo que estaba pasando en ese momento a nivel de sala, lo sentí con lo que yo estaba, con lo que a mí me estaba pasando. Y claro, después me acuerdo, terminó el concierto, se acercó un colega ahí que yo iba a conocer. Me dijo, el hecho de ver a este tipo tocar eso, que tampoco era probablemente su canción favorita, él me dijo, para mí esto pagó esta experiencia, fue fabuloso. Era de otro planeta, había gente con lágrimas, o sea, ese tipo de cosas. No sé, yo me acuerdo de haber salido después de decir, oye, este momento fue espectacular. No había vivido algo así con la música, y de verlo y de decir, weón, lo grabé. Qué bien. Y ver a este tipo tocando eso, y yo de verdad te digo, sentí que en ese momento dije, la música es el lenguaje de Dios. O sea, no lo estoy digiriendo como una tesis, como una frase, quizás para mí claro, lo es. No, obviamente no puedo hablar de otra persona, pero me pasó eso. Y me pasaba también, por ejemplo, de que, claro, tú ibas en la noche, por ejemplo, ahí habían jams. Habían jams hechos. Y claro, la gente en el fondo iba a llamear. Algunos tocaban muy bien, otros eran guitarristas más básicos. Pero estaba todo el mundo tocando y daba lo mismo si tú eras de derecha, de izquierda, si eras negro, judío, si eras chino. Daba lo mismo eso. Claro. Lo importante era que podíais tocar y que lo podíais pasar bien. Me acuerdo, había un muchacho de la India, por ejemplo, y nos llevamos súper bien. Había otro muchacho de Israel, después conocí otros 2 guitarristas ucranianos, muy talentosos. Y era como, hey, este es un lenguaje que tiene una fuerza impresionante. Tiene una fuerza impresionante. Tú das el ejemplo del ritmo, yo te digo este ejemplo en la guitarra. Yo no he tenido ese ejemplo en lo personal del ritmo, pero sí que me lo han comentado otras personas. Cuando hablas de la belleza, la divinidad de la música, ¿tienes algún prejuicio con otras músicas o todas las músicas son el lenguaje divino? Está llevando a ver. Porque es inevitable, sí. Yo pienso que algo pasó en el mundo de la música, intencionadamente o no, pero creo que el sistema ha promovido en los últimos años mucho más la mediocridad musical, ¿sabes? La mediocridad al punto de resuélvelo simplemente, resuélvelo lo más simple, porque prefiero que en alguna parte la industria dice las masas, simpleza. Pero tú y yo venimos de la música, lo último que es simple. Cuando uno empieza a crear a partir de la estructura misma de la música, se da cuenta que el lenguaje no es simple y lo puedes llevar mucho más allá si quieres. Lo puedes llevar mucho más. Entonces mi pregunta es, ¿hay prejuicios dentro de ti por otras músicas o todas las músicas de verdad pertenecen a ese lenguaje divino? Mira, yo en lo particular tuve una etapa en la que era muy crítico de... Ya, claro, de estos estilos musicales, de que uno puede hacer básicamente música en un 2x3, como decimos en Chile. Y sin necesidad de todo el aprendizaje previo. Y sin necesidad de todo el aprendizaje previo.
Fui bastante prejuicioso, no me gustaba, no compartía y era como hasta medio hasta de censurarlo, la verdad. Sin embargo, ahora si tú me preguntas hoy en día, en lo particular tiendo a pensar que creo que cada persona tiene derecho a consumir lo que, mientras lo haga con su dinero, con su tema, con su esfuerzo. Si quiere consumir reggaetón, o si quiere consumir arte moderno, contemporáneo, o si quiere consumir otro estilo, trap o el que sea, que de repente puede que no tenga esta fama como de ser muy sofisticado, que lo haga. Yo no lo haría en lo particular. No lo haría. Me han dicho que oye, los conciertos de Daddy Yankee como eventos son espectaculares. Lo he escuchado más de alguna vez, de repente, de gente que ni siquiera es como reggaetonera, pero que el evento en sí te dicen, oye, es espectacular y que pasan mil cosas. Recuerdo cuando iban, no sé qué artista de reggaetón iba al Festival de Viña en Chile, por ejemplo, estaba toda la prensa diciendo que fueron espectáculos buenísimos. Bueno, hay gente que le gusta y está en su derecho. Y creo que eso igual es lo simpático. A mí, por ejemplo, a ver, puede que de repente uno ya se acuerde de La Gasolina o qué sé yo, no sé qué otra música. A mí en lo particular, claro, puede que me llene para salir de fiesta un rato, para bailar, qué sé yo, si es que lo hago. Pero no me molesta el hecho. Antes reconozco sí que me molestaba que la gente escuchara otra cosa, pero eso creo que tiene que salir de uno, porque así como por ejemplo yo te digo que a mí y a la gente y mucha gente que fuimos y estuvimos ahí donde va y no, esa canción que él tocó como que nos voló la mente y que sentimos como hoy acá hay algo espectacular. Hay gente que eso también lo puede sentir con otra música. Y al final, ¿quiénes somos nosotros también para decir, oye, tú no puedes sentir esto con otro porque esto no es complejo o porque no hay, no sé, no, la verdad como que yo siento que pasé esa etapa. Ahora, de que si hay una cosa de repente de buscar la excesiva simplicidad hoy en día, sí la está. Y si tú me preguntás, ¿por qué no componí este tipo de música y todo? Porque no, la verdad no es algo que me interese. Y creo que ahí sí radica mi libertad de decir, oye, yo quiero componer así o quiero hacer esto. Y como radica mi libertad de decir, esta es la música que yo quiero componer, también hay gente que radica su libertad de decir, esta es la música que yo quiero escuchar, a sabiendas, equivocado o no. O sea, ahí si tú crees que es bueno o es malo, eso ya es un juicio de valor personal. Pero sí, hay una cierta tendencia como a la simplificación de... Y que tiendo a pensar de repente que pasa también en el arte contemporáneo, si uno va... Si antes, uno lo analiza más detenidamente, ¿no? O sea, hay muchas cosas de arte contemporáneo o de escritura musical hoy en día que tú dices, bueno, están trabajando con instrumentos clásicos, pero están haciendo partituras que parecen dibujos, que de repente tienen un par de señas de haz esto, pero se pierde el formato de la partitura. Y eso también está vendiendo mucho. Claro. De hecho, está vendiendo más probablemente que una obra de Stravinsky que fue escrita... Ya, tú puedes estar a favor o en contra, pero hay gente que está eligiendo componer así, gente que está eligiendo consumir eso. Ese ya, claro, es un fenómeno que tiene otra cosa. Ahora, ¿cuál es el tema, por ejemplo, sí con el reggaetón? Esos músicos se pueden financiar ellos mismos. El arte contemporáneo así, no sé si se financie, si todos se puedan financiar así mismo. Una cosa es el mainstream y otra cosa es la creación autónoma, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que ahí puede ser, por eso te digo que es algo muy personal. Yo siento, cuando tú me preguntas, claro, tú sientes que, por ejemplo, el reggaetón o qué sé yo, o algún tipo de música que sea más sencillo puede hacer el lenguaje de Dios. Yo diría, para mí no. Quizás para otra persona sí, y lo tengo que respetar porque es su opinión, ¿me entiendes? Para mí, yo sentí en ese momento, como también sentí cuando escuché a Beethoven la novena sinfonía, o cuando que fue que escuché una vez que también Daphnis et Chloe de Ravel, que la sigo escuchando hasta el día de hoy y sigo pensando lo mismo.
Me pasó eso también ahora con Vai, viéndolo en un concierto en vivo. Claro, a mí me da para pensar y decir, sí, esta música, pero es por lo mismo, porque yo tengo un anclaje, ya sea teórico, emocional, pragmático con eso. Pero otra persona lo puede tener con otra música y está en su derecho de pensarlo también. Yo en lo particular, claro, no considero el reggaetón como una música que a mí en lo particular me lleve a pensar eso. Sí, puede que hayan algunos que sean buenos para bailar, pero no es algo que a mí en lo particular me genere esa sensación. Finalmente, y unido a todo lo que acabamos de hablar, cuando Martín compone música, ¿para quién compone música, Martín? ¿Compones música para ti mismo? ¿Piensas en el público o el público está apartado completamente de la línea creativa tuya? A ver, intento componer música que a mí me satisfaga primero, porque tiendo a pensar de que claro, cuando uno hace algo, eso es algo que a ti en primer lugar te tiene que satisfacer. Y tú eres capaz de satisfacer a los demás en la medida de que, tiendo a pensar yo, en la medida de que tú primero puedes ser capaz de satisfacerte a ti mismo. Por eso es, por ejemplo, muy importante que a ti te guste tu trabajo, lo que estás haciendo, porque una vez que tú en el fondo lográis entrar como en ese estatus de, oh ya, me encanta lo que hago, la otra gente se va a contagiar con eso y le va a gustar lo que tú haces. Por eso te digo, yo por ejemplo no compondría reggaetón porque es algo que a mí no me nace. Exacto. Yo compongo primero para mí, a mí me tiene que gustar primero. Y obviamente está esa parte social, por supuesto que sí, o sea, en el sentido de cuando yo, por ejemplo, compongo música para un cuarteto de cuerdas. O para algún dúo, yo digo ya, me tiene que gustar a mí, eso es la primera, si no, no entrego la obra y no la entrego. Pero también siempre pienso, a ver, va a ser entretenido de tocar, va a ser un desafío para el intérprete, suena aceptable el resultado sonoro, sí. Yo me preocupo de pensar en esas cosas, sobre todo de que sea un desafío para tocar, para la persona que lo va a montar, de que sea interesante de escuchar o que por lo menos pueda haber una timeline de inicio a fin con algo, con algún producto que tú digas, oye, sí, esto hace sentido. Que le despierte al intérprete. Exacto. Y lo mismo para el público, que el público pueda vivir, sea en una composición de 3 minutos o a 10 o a 20, de que en el fondo pueda pasar. Siempre me preocupo de decir, si va a ser largo, o sea, hacer una composición larga, de que en el fondo no sea tedioso. Porque de repente hay música que tú dices, yo siempre digo, Octavarium de Dream Theater, dura 25, 27 minutos, no recuerdo. Pero a mí se me pasa volando. Por supuesto. Y lo encuentro fascinante y me gustaría probablemente que el día tuviese 30 horas para escucharla 60 veces. Claro. No, pero me entendía a lo que voy. A mí se me pasa volando el tiempo cuando escucho eso. No tengo la noción esa a los 24 o 27 minutos que dura. Porque te logra en el fondo contar una historia bien de principio a fin, con distintas partes, muy clara. Y eso. Pero sí tiendo a pensar que primero lo más importante es que tú te puedas en el fondo satisfacer a ti mismo. Si yo logro satisfacerme a mí mismo y voy a un concierto y toco sabiendo, oye, me gusta mucho esta canción que compuse y que la estoy tocando, se lo voy a poder contactar a la gente. Es lo mismo, si tú vayas a vender algo y no te gusta a ti el producto que tú hiciste, no se lo vayas a vender a otra persona. O probablemente si vendes, va a vender menos que si lo vendieses sabiendo que a ti te gusta lo que tiene. Entonces yo creo que primero está esa satisfacción personal y después, obviamente, siempre con la empatía de pensar en quién va a tocar y en quién lo va a escuchar. Claro, por supuesto. Yo creo que por ahí va la escala, pero primero vienes tú, porque yo compongo por una necesidad que yo tengo. ¿Me entiendes? Creo que ahí te la saqué. Perfecto, ¿Sí? Martín. Te agradezco mucho. Espero que no sea la primera vez que nos podamos sentar a conversar de esta forma tan amable, tan íntima también a la vez. Y pues veremos qué nos depara el futuro
tanto para ti como para mí, en este mundo alemán migratorio y del arte, por supuesto. Así que estoy muy agradecido por este tiempo. Yo también, muchas gracias por venir. De verdad, muchas gracias también por la oportunidad y que te vaya muy bien en todos tus proyectos también. Gracias. Y como dices tú, esperemos que no sea la primera vez. No, absolutamente. O sea, la primera y la última. La primera y la última, correcto.